No vuelvo a confiar en nadie. La culpa es mía porque me ilusioné. Yo no sé por qué sigo esperando lo que nunca va a pasar. Seguramente alguna vez en la vida has dicho una frase como esta. El tipo de frase que uno dice cuando ha perdido la esperanza. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. No creo que lo tengo que explicar mucho, porque todos los seres humanos sabemos lo que es esperar algo que no llega, poner nuestras esperanzas en algo que no se cumple, o mirar al futuro sin tener la más mínima idea de cómo vamos a sobrevivir. Por algunos años, los discípulos de Jesús habían vivido con renovadas esperanzas. El maestro Galileo le había dado sentido a sus vidas, le había hecho creer en el futuro, le había asegurado que el reino de Dios estaba más cerca que nunca. Pero todo se había derrumbado durante la última semana. Después que Jesús entró a Jerusalén el domingo antes de la Pascua, todo había ido de mal en peor. Jesús había estado bajo la mirilla de las autoridades. Jesús acosado por los líderes religiosos. Jesús vigilado por las fuerzas de seguridad romanas. Los discípulos no habían podido comprender a plenitud todo lo que estaba pasando. Jesús hablaba como si se estuviera despidiendo. Y el jueves en la noche les dijo que después de su muerte debían reunirse regularmente a comer pan y a tomar vino en memoria de él. Y si eso fue difícil, peor fue lo que vino durante esa noche. Jesús se retiró a orar a su lugar preferido, el Monte de los Olivos. Y allí había un lugarcito que le decían la prensa del aceite, el Getsemaní. Y así como se exprimen las olivas para sacar aceite, la presión estaba exprimiendo la vida de Jesús. Entonces llegaron los militares, acompañados por la policía del templo, mientras los discípulos estaban durmiendo. Hubo confusión y hubo violencia, y en medio del tumulto arrestaron a Jesús y lo llevaron a casa de los sumos sacerdotes. Y lo decimos así en plural porque el sumo sacerdocio se pasaba de un año a otro entre varios hermanos y primos, suegros y yernos. El hecho es que los discípulos tenían mucho miedo y por eso no se acercaron a la casa del dignatario. Pero usted sabe que corren los rumores y pronto corrió el rumor de que estaban juzgando a Jesús y que lo estaban juzgando de noche. Algo que estaba prohibido por la tradición judía. Y que aunque lo estaba juzgando el Sanedrín, que era la legislatura colonial, la mayor parte de los legisladores estaban ausentes. Entonces allí desfilaron toda una serie de testigos falsos que le acusaron de haber blasfemado contra Dios. Los judíos lo encontraron culpable. Cuando decimos los judíos no estamos hablando del pueblo judío, estamos hablando de esa cúpula de líderes que vivían del pueblo, que vivían explotando al pueblo y del dolor del pueblo. El problema era que esos líderes no tenían la capacidad de asesinar a Jesús. No podían imponer la pena de muerte. La pena capital se la reservaban los romanos, que eran el imperio que dominaba aquella colonia. Pero los líderes tradicionales tenían sed de sangre. Y esos religiosos entonces llevaron al Galileo ante el gobernador militar que se llamaba Poncio Tiberio Pilato. Y le acusaron de haberse proclamado rey de los judíos. Y aunque Pilato se resistía a escucharle, no porque amara a Jesús, sino porque él detestaba a los judíos y no los quería obedecer, finalmente les hizo caso por un cálculo meramente político. Mejor era que muriera el Galileo
a que lo acusaran a él de no haber impedido una sedición y lo mataran a él. Por eso Pilato, para salvar su propia piel, condenó a Jesús a morir colgado de una cruz. Y cuando murió Jesús, murió la esperanza. Los discípulos de Jesús se encontraban escondidos para evitar correr la misma suerte de su maestro. Y dos de ellos calcularon que si esperaban hasta el domingo, que era el día que la multitud que había llegado peregrinando a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, salía de la ciudad, sería más seguro caminar entre la multitud, porque habían cerca de 100,000 personas que iban a estar saliendo ese fin de semana de la ciudad. Lo que no esperaban esos dos discípulos era que mientras estaban caminando, pensando que estaban escondidos entre la multitud, un extraño les alcanzara, caminara a su lado y comenzara a hacerle preguntas. Y aunque lo conocían, no lo reconocían. No lo reconocían. Era como si tuvieran los ojos vendados. ¿De qué tanto hablan ustedes?, preguntó el extraño. Y aterrorizados, la pareja de discípulos respondió de manera evasiva: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó él, siguiendo el interrogatorio. Y eso motivó a los discípulos a hablar con toda claridad. Lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros, que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Y como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Nosotros teníamos la esperanza, dice ese versículo 21. Qué expresión tan triste. Cuando una persona, en vez de decir tengo esperanza, dice yo tenía esperanza. Cuando hablamos así de la esperanza en el pasado, es porque la esperanza ha muerto. Pero la esperanza florece aún entre las ruinas de la vida. Y en ese momento, cuando ellos confiesan su derrota, que el forastero comienza a hablarles de una manera extraordinaria y les dice: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Punto por punto les explicó por qué el Mesías tenía que sufrir. Y todo eso respaldado por las Sagradas Escrituras. Les dijo que Jesús no había padecido en vano, que el sufrimiento del Galileo había tenido sentido. Y les dijo que aún sobrevivía una buena noticia. La buena noticia del Evangelio estaba vigente. Y tanta fue la esperanza que sembró aquel extraño en los corazones de aquella pareja de discípulos que le pidieron que se quedara a comer en su casa. Quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Y mientras estaba sentado a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos, sentado a la cabecera de la mesa, como si fuera el dueño de la casa. Tomó, bendijo, partió y les dio. Noten esa secuencia de verbos. Tomó, bendijo, partió y les dio. Ese gesto, esa secuencia de verbos era conocida para los discípulos, pues evocaba lo que Jesús había hecho el jueves en la noche, el jueves antes de su muerte, apenas unos días atrás. Lucas nos habla de aquella noche y nos dice: luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía:
Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Y fue en ese momento, cuando partieron el pan, que Dios les abrió los ojos. Y aquellos discípulos pudieron reconocer a Jesús y darse cuenta que Él no les había abandonado. Y la alegría de los discípulos fue tan grande que aunque Jesús desapareció de su vista, regresaron a Jerusalén a mitad de la noche para compartir las buenas noticias con el resto de los discípulos. Y les dijeron: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Bendito Dios. Qué historia tan hermosa. En el momento más difícil de la vida, cuando parecía que todo había acabado, la vida sorprendió a los discípulos. Sí, mis hermanos y mis hermanas, porque la resurrección es la sorpresa de la vida. Porque la resurrección de Jesús es la resurrección de la esperanza. Y esa es la buena noticia que Dios tiene para ti en esta hora. La vida quiere sorprenderte. Dios desea que la esperanza renazca en tu corazón. Dios desea cambiar tu lamento en baile, como dice el Salmo 30. Dios desea que la presencia de Jesús sea tan y tan real en tu vida, que tú también puedas decir que la esperanza arde en tu corazón. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.